En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el Ministerio de la Intercesión, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Verdades que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. Esta semana hablaré de uno de los ministerios más altos y poderosos que un cristiano puede ejercer, el ministerio de la intercesión. Yo creo que este ministerio es la respuesta de Dios a los problemas que no pueden resolverse de ningún otro modo, problemas en la vida de individuos o familias y de naciones enteras. Primero definiré lo que se entiende por intercesión. La palabra intercesión en español viene de una raíz latina que significa ponerse en medio de. Y en los otros lenguajes relevantes a las escrituras, tanto hebreo como griego, las palabras significan exactamente lo mismo, ponerse en medio de. Un intercesor es alguien que se pone en medio de algo, en medio de quién o de qué. La respuesta es que el intercesor se pone entre Dios y el objeto de su justa ira y juicio. El intercesor está ante Dios, se pone entre Dios y aquellos que merecen su furor y su juicio y dice: Dios, reconozco tu justicia, tienes todo el derecho de castigar a esas personas, pero si lo haces tendrás que castigarme a mí también, porque soy entre tú y ellos. Esta semana vamos a ver a unos siervos de Dios que fueron intercesores y pienso que usted notará que todos eran hombres cercanos al corazón de Dios. Yo creo que esa postura en particular, ese ministerio es algo muy cercano al corazón de Dios. El primer ejemplo que veremos es el de Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma, que era una ciudad muy mala y madura para el juicio de Dios. En el capítulo 18 de Génesis leemos cómo Dios, acompañado de 2 ángeles, visitó a Abraham. Abraham les dio la bienvenida y los hospedó, y ellos le dieron a Abraham la promesa del heredero que vendría, Isaac. Estaban listos para irse, pero Dios le dice: echaré un vistazo a la ciudad de Sodoma para ver si es tan mala como dicen los reportes que he oído. Leeremos ahora en el capítulo 18 de Génesis, verso 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Otro pasaje en el libro de Amós dice que Dios no hará nada sin antes revelar su secreto a sus profetas. Abraham era un profeta y Dios quiso compartir con él su decisión, sus propósitos y su pensamiento. Sigamos leyendo en los versículos del 20 en adelante. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hacia mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Quiero que note esas palabras: Abraham estaba aún delante de Jehová. Eso quiere decir que Abraham estaba entre Dios y la ciudad de Sodoma, que era el objeto de juicio pendiente de Dios. En el versículo 23 leemos: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Ahora quiero destacar las características principales de esta situación y sus implicaciones en la intercesión. Ya dije que necesitamos la postura de Abraham. Él estaba entre Dios y Sodoma, pero levantando su mano y diciendo: Señor, no sigas. Luego quiero hacer notar la intimidad de Abraham con Dios. En otra parte de las Escrituras, Abraham es llamado amigo de Dios. Aquí él estaba hablando con el Dios Todopoderoso, como un amigo íntimo y personal. También necesitamos notar el denuedo de Abraham. En realidad estaba relatando la justicia de Dios. No tenía miedo de decir lo que pensaba, aunque lo hacía con santa reverencia. Notemos además que Abraham estaba convencido absolutamente de la justicia de Dios, tanto positiva como negativa. Negativa porque Dios castigaría al impío,
positivamente que Dios no iba a tratar al justo como al impío. Esa es una parte esencial del ministerio del intercesor, una convicción absoluta de la justicia de Dios. Veamos cómo procede la conversación del 26 en adelante. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré. Si hallare allí los 45, y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí que ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Nuevamente quiero destacar 2 cosas adicionales, que Dios responde a la oración de su siervo. Dios no hizo a un lado a Abraham, lo escuchó y en cierto sentido permitió que sus acciones fueran influenciadas por lo que dijo Abraham. Piense tanto en el privilegio como en la responsabilidad de poder hablar a Dios de tal manera que en verdad influyamos en sus acciones. Luego notemos que Dios está anuente para mostrar misericordia. Fue bajando paso a paso desde prometer misericordia si hubieran 50, hasta la última promesa de ser misericordioso si hallare a 10 personas justas en toda esa ciudad impía. Hace algunos años me pregunté lo siguiente: ¿cuál podría ser la población estimada en los días de Abraham? Como resultado de mucha investigación llegué a la conclusión de que debió haber por lo menos 10.000 personas en Sodoma en ese tiempo, así que Dios hubiera perdonado a una ciudad de 10.000 personas por causa de 10. Y eso nos da una proporción interesante, 1 por cada 1.000. Una persona justa puede evitar el juicio de Dios sobre 1.000 personas impías. Eso nos lleva a la ilustración de la sal. Jesús dijo que somos la sal del mundo. La sal tiene 2 funciones. Primero, dar sabor a lo que por sí solo no lo tiene. Segundo, detener el proceso de descomposición. Pero la sal no es depositada en grandes porciones en un solo lugar, sino que es esparcida en pequeños granitos por todo lo que necesite sal. Y así somos los cristianos. Cada uno debe ser solo un granito de sal, pero deberíamos estar deteniendo el proceso de corrupción, recomendando el área particular donde vivimos a la misericordia y al favor de Dios. Apliquemos esa proporción por un momento en su país. Digamos que la población de su país es de 10 millones de habitantes. Solo para tomar un número redondo. De acuerdo con esa proporción se necesitaría 10.000 personas rectas y justas para evitar el juicio de Dios que amenaza a su nación. Eso es 1/10 de 1 millón de personas. No estoy hablando de personas que vayan a la iglesia. Estoy hablando de aquellas personas cuyas vidas son tan rectas, honorables y justas que sería injusto que Dios diga juicio sobre ellos. ¿Cree usted que haya 1/10 de millón de personas como esas en su país? Más importante aún, ¿es usted una de ellas? ¿Es su vida tan justa, tan pura y tan recta ante Dios que con solo su presencia se detendría el juicio de Dios sobre su comunidad o sobre el área que usted vive? Necesitamos tomar en cuenta la gran influencia que las personas rectas y justas pueden tener en el mundo. Necesitamos tomar en cuenta la gran influencia que las personas rectas y justas pueden tener en el mundo hoy, de 2 maneras: con sus oraciones y con su presencia. Con nuestras oraciones, como Abraham, podemos estar entre Dios y el objeto de su justa ira y detener su juicio. Y con su presencia encomendamos el área donde vivimos, la comunidad, la sociedad, a la misericordia y al favor de Dios. Nuestra presencia puede hacer que Dios detenga su juicio sobre una comunidad entera, sobre una ciudad y hasta sobre una nación. Pero por otro lado, la pasividad y la indiferencia ante el mal es pecado. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje nos hace tomar una decisión. ¿Seremos personas justas y rectas, guerreros en oración, intercesores, deteniendo la ira y el juicio de Dios sobre nuestra nación? ¿O seremos pasivos o indiferentes y fracasaremos en hacer lo que la situación demanda? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana nuestra lección del poder de la intercesión será tomada de la vía de Moisés.
Veremos cómo la oración de un solo hombre salvó a toda una nación de la destrucción.